Esta semana vamos a aprender cómo hacer que nuestros objetos tengan estado y comportamiento. Para eso vamos a tomar como punto de partida un ejercicio de la semana pasada sobre lógica. Supongamos que queremos saber si la cursada de un alumno está aprobada o no está aprobada a partir de tres piezas de información. En primer lugar, la nota del parcial. En segundo lugar, la nota del recuperatorio de ese parcial. Y en tercer lugar, saber si el alumno aprobó o no aprobó el trabajo práctico. Entonces tenemos tres variables enteras, la nota del parcial, perdón, dos variables enteras, la nota del parcial y la nota del recuperatorio, y una variable booleana que nos indica si el alumno aprobó o no aprobó el trabajo práctico. Entonces, supongamos que la nota del parcial no fue tan buena, fue un 2, la nota del recuperatorio fue muy buena, fue un 8, y además el alumno aprobó el TP. Entonces, la expresión en ese caso debería contemplar que haya aprobado el parcial o su recuperatorio y que además haya aprobado el TP. Entonces podemos escribirlo de la siguiente manera. La nota del parcial tiene que ser mayor o igual a 4 o la nota del recuperatorio tiene que ser mayor o igual a 4 y además tiene que haber aprobado el TP. Entonces, y aprobó el TP. Entonces la condición de si la cursada está aprobada o no es si la nota del parcial es mayor o igual a 4 o la nota del recuperatorio es mayor o igual a 4 y además de todo eso aprobó el TP. Noten el uso de los paréntesis para indicar cómo se van componiendo las operaciones. En este caso el resultado es verdadero cuando evaluamos porque vemos que sacó un 2 en el parcial, pero sacó un 8 en el recuperatorio, por lo tanto está aprobado el examen y además aprobó el trabajo práctico. Si por ejemplo la nota del recuperatorio hubiese sido un 2, cuando volvemos a evaluar la expresión, vemos que ahora nos dice que no aprobó. ¿Sí? Ahora, si la nota del parcial inicial hubiese sido un 9 y obviamente no hubiese rendido el recuperatorio, por lo tanto la nota sería un 0, ausente, vemos que nuestra expresión nos dice que habiendo aprobado el TP, aprobó la cursada. Ahora sí, resulta que no aprobó el TP, volvemos a evaluar la expresión y obtenemos como resultado falso, porque no estaría cumpliendo las condiciones de aprobación de la cursada. Hasta ahí resolvimos el problema en términos de la expresión necesaria que explica esta condición. Ahora, está resuelta solo a nivel del intérprete. Si cerramos y volvemos a abrir el intérprete, se nos pierde. Si lo reseteamos, se nos pierde esta expresión. Entonces, necesitaríamos poder guardar la solución que encontramos. Entonces, podemos definir una clase que tenga definido una operación que describa esta condición de aprobación. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a crear la clase cursada. Creamos una clase nueva, le llamamos cursada, y queremos que esta nuevo tipo de objeto tenga una operación. ¿Sí? Una operación que me devuelva un valor de verdad booleano. Quiero que me devuelva si aprobó o no aprobó, entonces queremos hacer un método que sea una consulta, que se llame la cursada está aprobada. Bien. Entonces, el primer problema al cual nos enfrentamos es el hecho de que tenemos un método que tiene que devolver un valor de verdad. ¿Sí? Entonces, en lugar de colocar void, colocamos boolean, el tipo de dato que queremos devolver. Ahora bien, yo lo que quiero que devuelva esta expresión lo voy a poner a continuación de una nueva palabra reservada que se llama return. A continuación podemos poner un valor o una expresión que sea evaluada para devolver este valor. Entonces supongamos que queremos devolver esta expresión. La copiamos, porque ya lo habíamos pensado, ya lo habíamos construido, lo pegamos acá. Y entonces tenemos la expresión de, bueno, va a aprobar, está aprobada cuando se cumple esta condición. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Vemos que guardamos y vemos que esta clase no compila, está subrayada algunas partes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos
declaradas estas variables, la variable nota parcial, la variable nota del recuperatorio, la variable booleana aprobó TP, en el contexto del intérprete. Entonces, dentro de la clase cursada, y en particular dentro del método está aprobada, no existen estas variables, ¿sí? Porque son variables locales, en este caso al intérprete. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta información esté accesible dentro del contexto de los objetos de tipo cursada? Bueno, muy fácil. Vamos a declarar las variables en el contexto del objeto, ¿sí? Dentro de la clase. Nota recuperatorio, boolean aprobó TP. Aprobó TP. Bien. Entonces, fíjense que tenemos las declaraciones de las variables, ¿sí? Y estas variables están declaradas en el contexto, ¿sí?, del objeto de tipo cursada. Entonces, la clase define cómo van a ser todos los objetos de tipo cursada. Los objetos de tipo cursada van a tener una operación que se llama está aprobada. Y esta operación va a devolver el resultado de evaluar esta operación, ¿sí? Nota parcial mayor o igual a 4 o nota recuperatorio mayor o igual a 4 y aprobó TP. ¿De dónde van a sacar los valores estas variables? Bueno, van a estar asociados, porque están declarados en el contexto de la clase, de los objetos de la clase cursada. La clase tiene la declaración tanto de las variables que van a estar asociadas a los objetos de tipo cursada, como las operaciones que estos objetos van a tener. Entonces, fíjense que ahora si compila, no hay ningún error de sintaxis. Una vez que guardé, vemos que tenemos la declaración de esta variable, nota parcial, la declaración de esta variable y la declaración de esta variable. Podemos darles un valor inicial, entonces podemos poner que la nota en principio del parcial es 0, ausente, la nota del recuperatorio en principio es 0, ausente, y la nota de aprobó en principio es false. Inicialmente le damos valores iniciales, ¿sí? Inicializamos las tres variables: nota parcial, nota recuperatorio y aprobó TP. Guardo, vamos a resetear y vamos a empezar a usar esta clase cursada. Entonces, digamos una cursada, creamos un objeto de tipo cursada y lo hacemos así, new cursada, como siempre. Ahora vamos a ver que si yo hago una cursada, punto, está aprobada, invocamos el método está aprobada, vemos que nos devuelve falso. ¿Por qué nos devuelve falso? Bueno, porque la información, las variables que están todas inicializadas en 0 y en falso. Entonces ahora, bueno, ¿y cómo accedemos a estas variables? Porque ahora en el intérprete no existen. Entonces accedemos a través de el objeto. ¿Cómo? Usando su variable. Una cursada, punto, nota parcial. Si le preguntamos a la cursada cuál es el valor que tiene esa variable, nos dice que es 0. Fíjense, pongo el nombre de la variable, punto, igual que cuando invoco un método, pero coloco el nombre de esta variable, nota parcial. Fíjense la diferencia a nivel sintáctico, que no pongo un par de paréntesis, ¿sí? Entonces, estoy haciendo referencia a una variable que está en el contexto de los objetos de tipo cursada. Entonces ahora, por ejemplo, puedo poner una cursada, punto, nota recuperatorio, 0, una cursada, punto, aprobó TP. Y vemos que vale false. Ok, ¿cómo le cambio el valor? Bueno, una cursada, haciendo una asignación. Una cursada, punto, nota parcial, digamos que es un 8. Y una cursada, punto, aprobó TP, es igual a verdadero. Vamos a ver que aprobó el TP. Entonces ahora sí puedo decirle una cursada, ¿está aprobada? Hago un método, invoco el método y me dice verdadero, true, ¿sí? Porque cambié los valores de verdad. Cambié el valor de verdad y cambié la nota. Entonces, fíjense cómo esta información está asociada al objeto que acabo de crear, que guardé dentro de la variable una cursada. Entonces, una cursada
es una variable que en su interior tiene un objeto y tiene, además de tener métodos, tiene unas variables. Ahora vamos a formalizar el concepto de estas variables. Fíjense que si pregunto la nota del recuperatorio, sigue valiendo, sigue valiendo 0. Ahora, si cambio, por ejemplo, nota cursada punto aprobó TP a falso, y ahora le pregunto a una cursada si está aprobada, me dice que no está aprobada. Como ven, ahora tengo el comportamiento de ese objeto, ¿sí?, definido en este método, está aprobado. Y este objeto tiene en su interior cierta información, estas 3 piezas de información. Lo que hace que cuando yo reseteo y vuelvo a crear cursada, una cursada, yo ahora puedo cargar los valores, una cursada punto nota parcial un 2, una cursada nota recuperatorio un 9, una cursada punto aprobó TP en verdadero, y ahora puedo usar la operación una cursada punto está aprobada. ¿Está aprobada? Y me dice sí, está aprobada. Ahora puedo crear otra cursada, por ejemplo, del tipo cursada, pongo otra cursada, new cursada, otra cursada, punto nota parcial, igual a 9, y otra cursada, punto aprobó TP, verdadero. Entonces ahora le pregunto a otra cursada si está aprobada. Y me dice que sí. Esta es otra cursada, es una cursada diferente a la anterior. Son 2 objetos del mismo tipo, del tipo cursada, y cada uno en su interior tiene valores diferentes. Por ejemplo, si yo le consulto a otra cursada, punto nota parcial, me va a decir 9. Ahora, si yo le pregunto a una cursada, punto nota parcial, me va a decir 2. Es decir, la información, la variable nota parcial, existe en el contexto de este objeto, del objeto que está guardado dentro de la variable otra cursada, y del objeto que está guardado dentro de la variable una cursada. Tenemos 2 objetos y en su interior tienen ambos 3 piezas de información. 3 variables, la variable de tipo entero nota, nota parcial, la variable de tipo entero nota recuperatorio y la variable booleana aprobó TP. Pero estas variables no son variables locales, como por ejemplo las que declaro acá en el intérprete, sino que están asociadas al objeto y cada uno por sí tienen su valor, ¿sí? De hecho, yo puedo declarar acá la variable nota parcial, ¿sí?, y ponerle 10. ¿Sí? Puedo declarar de vuelta la variable nota recuperatorio y ponerle 0. Y puedo declarar otra vez acá en el intérprete la variable aprobó TP y ponerle false. Ahora, cuando yo pregunto a una cursada si está aprobada, lo que me va a devolver es verdadero, independientemente de que acá aprobado TP es falso. ¿Por qué? Porque la información que usa acá, cuando vemos que dice aprobó TP, fíjense cómo además yo marco y me subraya esta variable de instancia. Yo marco acá y me dice que refiere a esta variable, no que refiera a esta variable. Esta variable existe en el contexto del intérprete. Y dentro del contexto de los objetos tipo cursada va a existir otra variable que se llama aprobó TP. ¿Cómo la accedo? Bueno, poniendo el nombre de la variable cursada punto aprobó TP. Eso es verdadero. Ahora si yo le digo aprobó TP es falso y vuelvo a preguntarle una cursada punto está aprobada, me dice que es falso porque ahora esa cursada tiene el TP no aprobado. Entonces la información está guardada en el contexto, en el ámbito de esa instancia, de ese objeto de tipo cursada.
también, por ejemplo, vamos a ver otro efecto. Acá tenemos de vuelta una variable que está declarada, ¿sí?, dentro de la clase, y esto la coloca como una variable asociada al objeto. Ahora, yo podría, por ejemplo, si esta expresión me pareció muy larga, por ejemplo, yo podría acá, en el método, declarar la variable booleana, no sé, aprobó parcial. Entonces, ¿cuándo aprobó parcial el alumno? Bueno, con esta condición. Aprobó el parcial cuando la nota del parcial es mayor o igual a 4 o la nota del recuperatorio es mayor o igual a 4. Entonces yo directamente declaré esta variable, la voy a usar acá para poder simplificar la condición y decir, bueno, devuelvo el AND de aprobó el parcial y aprobó el TP. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre esta variable que está declarada acá y esta variable que está declarada acá? Básicamente que tienen distinto ámbito, o en inglés scope. Esta variable es una variable que es local a este método y existe dentro de este método exclusivamente. Su valor se lo tenemos que dar cuando ingresa dentro del método, y cuando está fuera del método esto deja de existir. Aprobó parcial no existe. Existe solamente mientras está ejecutando este método está aprobado. Se usa temporalmente. Es una variable local a este método. En cambio, nota parcial, como está declarada dentro de la clase en el primer nivel, es una variable que está en el ámbito del objeto. Es una variable de instancia. Ahora vamos a formalizar los conceptos en breve. Entonces voy a resetear acá con esta nueva implementación. Y fíjense que yo voy a crear una cursada. Vamos a ponerle cursada Mariano. New cursada. Y digo, bueno, cursada Mariano punto nota parcial. Nota parcial existe, me dice 0. Ahora, si yo intento hacer cursada Mariano punto aprobó parcial, me dice que no tiene ese campo aprobó parcial, no existe aprobó parcial. ¿Por qué? Porque aprobó parcial existe solamente mientras está ejecutando el método está aprobada. Entonces yo puedo, sí, llamar a está aprobada, y ahí me va a decir falso, se va a haber calculado el valor de esta, se usó esta variable, pero una vez que terminó este método ya esa variable deja de existir. Aprobó parcial no existe. Sin embargo, las otras variables, por ejemplo la de nota parcial, sí me dice que es 0 y lo puedo cambiar, le puedo poner un 7, ¿sí? Y puedo volverla a necesito que apruebe el trabajo práctico también, si no, aprobó TP. Entonces ahora sí veo si está aprobada, me dice que es verdadero. Bien, entonces supongamos también, vamos a ampliar un poquito más esta idea, supongamos también que queremos saber algo más sobre la cursada. Por ejemplo, si la cursada está desaprobada, que no necesariamente dice que no esté aprobada, porque para que esté desaprobada tuvo que haber en algún momento rendido parcial y recuperatorio, y habiendo rendido parcial y recuperatorio no sacar más más de 4. Entonces, esta es otra condición. Entonces, podemos poner una variable booleana diciendo de ese rindió parciales, por ejemplo. Entonces decimos, ¿cuándo rindió parciales? Sí, cuando la nota del parcial es mayor a 0 y además la nota del recuperatorio, recuperatorio mayor o igual a 0, mayor que 0, no igual, mayor a 0, ¿sí? Ahora bien, recuerden palabra reservada return para decir qué fue lo que, entonces si rindió parciales, si rindió los parciales y además, porque necesitamos saber que rindió y que además sacó la nota del parcial, o sea, la nota del parcial es menor que 4 y además la nota del recuperatorio es menor a 4. O sea, se combinan todas las condiciones. Rindió parciales, fíjense acá no me está compilando, ¿por qué? Porque puse parcial y rindió parciales y lo podemos poner en la misma línea o en líneas
separadas, todo en cuanto se pueda leer la expresión. No hagan expresiones muy largas, en todo caso córtenlas, pueden separarla en varios renglones. Total, la línea puede ser una misma sentencia escrita en varias líneas, el punto y coma define cuándo termina la sentencia, entonces lo puedo escribir en varias líneas, a veces es especialmente útil cuando tengo expresiones muy largas. ¿Sí? Entonces acá puedo decir, bueno, lo puedo poner en múltiples líneas si es que tal vez lo leo mejor. Entonces digo, bueno, está aprobada cuando rindió los parciales y la nota del parcial es menor o igual a 4 y la nota del recuperatorio es menor, es menor a 4 y es menor a 4. ¿Sí? En ese caso la cursada está desaprobada. ¿Sí? Porque tal vez no está ni aprobada ni desaprobada, está en curso. Entonces está definida cuando rindió ambos parciales. Y esto lo contemplo acá. Entonces fíjense cómo, de vuelta, en este contexto declaré una variable local que se llama rindió parciales, que solamente existe en este contexto. ¿Sí? Como ven acá en el compilador, si yo cambio el nombre de la variable, cuando no encuentra la variable, porque acá me equivoqué en el nombre, me lo subraya, ¿sí? Y no compila, de hecho veo ahí la advertencia, y lo mismo pasa si yo intento usar en este método aprobó parcial. Aprobó parcial no existe. ¿Por qué? Porque está declarado acá. Es una variable que es local a este método. Al método está aprobado y que no existe en está desaprobada. De la misma manera, rindió parciales solamente existe en el método está desaprobada. Se usa localmente para hacer un cómputo temporal, para tener temporalmente esta información calculada y después usarla para simplificar o para hacer alguna cuenta. Entonces, a estas las llamamos variables locales. Están declaradas en el contexto de un método. Y a estas las llamamos variables de instancia o atributos también. En programación orientada a objetos le decimos a estos atributos. ¿Sí? Típicamente cuando hablamos de variable, si no aclaramos, estamos hablando de variables locales. Y a las variables de instancia las solemos llamar atributos. ¿Sí? Entonces, lo que cambia acá es el ámbito en el cual está declarado las variables. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener un objeto de tipo cursada que tiene comportamiento, tiene estos dos métodos, está aprobada o está desaprobada, y además tiene estado, tiene tres valores guardados en tres variables distintas. ¿Sí? Entonces, de vuelta, creamos la cursada, y este objeto de tipo cursada que acabamos de crear tiene en su interior tres valores. Nota parcial, ¿sí? Tres variables. Cada variable tiene un valor y es de un tipo particular. ¿Sí? Y cuando yo invoco el método, se pueden utilizar esos valores. Entonces yo puedo tomar un objeto, cargar su estado y después usar sus operaciones. Vamos a formalizar lo que estábamos diciendo. Algunos conceptos que ya venimos trabajando. Un objeto es una máquina de software que contiene datos y expone operaciones. ¿Sí? Una clase es una definición que se utiliza como plantilla para crear objetos. Datos y operaciones. Los métodos son las operaciones, los comandos o las consultas que el objeto expone. Tiene un pequeño algoritmo, un método va a estar implementado como un pequeño algoritmo que va a utilizar la información que tiene guardado ese objeto en su interior, los datos que tiene. Un atributo es una variable de instancia, es decir que es una variable que existe en el contexto de un objeto y le permite almacenar datos, manteniendo estado. ¿Sí? A eso le llamamos atributo. Entonces, cuando nosotros definimos una clase, indicamos qué métodos y qué atributos va a tener cada uno de los objetos creados a partir de esa clase. ¿Sí? Vimos ahora que a la definición que habíamos dado antes de variable, que decíamos que una variable es una entidad cuyo valor asociado puede cambiar durante la ejecución de un programa, decíamos que tenía nombre, tipo y valor. Bueno, además de tener nombre, tipo y valor, toda variable tiene un ámbito. Un ámbito es el contexto en el cual esa variable existe. ¿Sí? Entonces, las variables pueden estar en diferentes ámbitos. En inglés, la palabra que usamos para esto es la palabra scope, para hacer referencia al contexto en que existe dicha variable.
Hasta ahora vamos a ver dos tipos de variables, lo que llamamos variable local y variable de instancia. Una variable local es aquella que está declarada dentro de un método, ¿sí? O un bloque dentro de un método, que van a ser cosas que vamos a ver en el próximo video, de bloques dentro de los métodos. Entonces, esa variable local está exclusivamente disponible en el ámbito local en el que éste fue declarado. Solamente existe en ese ámbito donde fue declarado. No existe por fuera de ese ámbito, no es accesible por fuera de ese ámbito. Por lo general, como les decía, le llamamos a estas simplemente variables. Cuando hablemos de variables, ustedes tienen que asumir que estamos hablando de variables locales, ¿sí? Salvo que querramos desambiguar y en ese caso explicitemos que son locales. Por otro lado, tenemos las variables de instancia, que solemos llamarlas atributos, que describen el estado de un objeto en particular, ¿sí? Entonces, esas variables existen en el ámbito de un objeto. Todos los objetos de la misma clase tienen los mismos atributos, pero cada uno puede tener valores distintos para estas variables. Por ejemplo, todas las naves, por ser creadas de la clase nave, tienen un color. El color es un atributo que tiene la nave, ¿sí? Todas las naves tienen un color. Ahora, hay naves rojas, naves verdes, naves grises. Lo mismo pasa con la clase cursada. Hay cursadas, todas las cursadas tienen una nota parcial y el valor de esas notas es diferente, pero todas tienen la misma variable, no con el mismo valor. Vamos a repasar el ejemplo que vimos. Definimos la clase cursada. En la clase cursada le declaramos tres atributos: nota parcial, nota recuperatorio y aprobó TP, y los dos métodos: está aprobada y está desaprobada. Entonces, ¿cómo es la estructura de esta clase? Bueno, tenemos los atributos, que en general se colocan primero, ¿sí? Para poder ordenar la información y para poder leerlos rápidamente. Los atributos los colocamos al comienzo de la clase. Y por debajo colocamos los métodos, ¿sí? Tenemos los métodos que representan el comportamiento y tenemos los atributos, que son el estado que un objeto va a poder mantener. Podemos tener también variables locales, como acá, aprobó parcial, que es una variable local, ¿sí? Que lo utilizamos para almacenar información temporalmente, mientras se está ejecutando el método está aprobado. Cuando termine ese método, esa información se pierde. Solamente existe durante un periodo de tiempo, que es el periodo de tiempo en el cual se ejecuta el método está aprobado. Y tenemos las variables de instancia, como les decía, o atributos, ¿sí? Que tienen un contexto mucho más amplio. Existen mientras exista el objeto que las contiene, ¿sí? Recuerden que también vimos cómo devolver un valor con la palabra reservada return y a continuación la expresión que queremos devolver. De esta manera podemos colocar un método, podemos definir un método que devuelva un valor. Para eso le indicamos qué tipo de valor devuelve ese método, como acá, boolean, y acá ponemos la sentencia return, que no se lo dije antes, tiene que ser siempre la última sentencia de mi método. No puede haber sentencia después del return, porque en cuyo caso no se ejecutarían. De hecho, se provoca un error en tiempo de compilación. La última sentencia tiene que ser un return. Vamos a ver sobre esto más adelante. Entonces, a ver, declaramos la variable, una cursada, ¿sí? Con la analogía que veíamos antes de la caja, ¿no? Una cursada de tipo cursada. Entonces, cuando creamos un objeto de tipo cursada, lo que pasa es que se construye esa máquina. No sé, hay una caja, me imaginé que la máquina era así, imagínense una cursada, que tiene dos botones, dos operaciones que expone. La operación está aprobada y la operación está desaprobada, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos sobre la definición de una clase, ¿sí? Estamos hablando de que estamos describiendo cómo van a ser todos los objetos creados a partir de esa clase. Entonces, la definición de un tipo de objeto nuevo es a partir de la clase. Son los planos a partir de los cuales se crean todos los objetos de ese tipo. El comportamiento que tiene un objeto son sus métodos, ¿sí? Y el estado van a ser de alguna manera el interior de esa máquina, van a ser las variables que dentro de esa máquina almacenan información, ¿sí? Como en este caso, en el caso de una cursada,
del objeto que está guardado en la variable una cursada, vemos que tiene tres cajas en su interior. La caja nota parcial, la caja nota recuperatoria y la caja aprobó TP. ¿Sí? Entonces, por fuera el objeto tiene operaciones e internamente guarda un estado en sus atributos. Los métodos son las operaciones que expone, es el comportamiento, es qué es lo que hace ese objeto, y el estado está definido por sus atributos. ¿Sí? Los datos, son los datos que guarda cada uno de los objetos de ese tipo. Entonces, lo podemos ver así. Cuando creamos una nueva cursada, podemos preguntar si está aprobada y nos va a decir false. Y podemos preguntar si está desaprobada y nos dice también que false. No está ni aprobada ni desaprobada. ¿Por qué? Porque tiene nota de parcial en 0, nota de recuperatorio 0 y aprobó TP en false. ¿Sí? Ahora bien, continuamos esta ejecución como haciendo un seguimiento. A la derecha van a ver como la gráfica de seguimiento. Vemos que si a la nota de parcial, una cursada, punto, nota de parcial, le asignamos 2, nota de cursada, punto, recuperatorio, le asignamos un 8, una cursada, punto, aprobó TP, le asignamos true, el estado resultante del objeto sería este, luego de haber ejecutado estas tres sentencias que le daban valor a sus variables, a sus atributos. ¿Sí? Entonces, vemos que al invocar el método está aprobada, ahora nos devuelve true. ¿Sí? Si creo otro objeto de tipo cursada y lo guardo en la variable otra cursada, acá ya no dibujé la variable, sino que dibujé el objeto directamente porque ya era demasiado en la presentación, pero le puse el nombre de la variable acá abajo, imagínense que acá abajo está la caja que lo contiene. Entonces vemos que se crea un nuevo objeto y ese objeto tiene también las mismas variables de instancia que tenía el otro objeto que creé antes. Entonces tenemos este objeto que tiene tres variables y este objeto que también tiene tres variables. Son una variable entera, una variable entera, otra variable entera, una variable entera y una variable booleana, una variable booleana. Son exactamente del mismo tipo, el mismo tamaño, el mismo nombre, nota parcial, nota parcial. Ahora los valores son diferentes porque el estado de este objeto es distinto al estado de este objeto. La naturaleza de los datos es la misma, tiene tres piezas de información, dos enteros y un booleano, dos enteros y un booleano. Pero el valor particular asociado es diferente. Entonces, si yo hago otra cursada punto nota parcial, estoy accediendo a esa variable de instancia que se llama nota parcial del objeto que está guardado en la variable otra cursada. Entonces, otra cursada punto parcial, nota parcial, perdón, igual a 6. Y eso cambia esta variable, no cambia esta variable, cambia esta, la asociada a el objeto que está guardado en la variable otra cursada. Y si yo ahora digo otra cursada punto está aprobada, me va a decir false. Noten la diferencia de que cuando me refiero a un atributo no pongo los paréntesis, ¿sí? Porque es un campo del objeto, ¿sí? Es una parte del objeto que es una variable. Y cuando quiero que se ejecute un método para hacer la invocación, coloco el par de paréntesis, o sea, el nombre del método y el par de paréntesis. Y comparo, ¿no? Otra cursada punto nota parcial me dice 6. Otra cursada punto nota parcial me dice 2. ¿Sí? Para sintetizar entonces. Conceptos. Repasamos el concepto de objeto y el concepto de clase. Y vimos cómo un objeto va a tener atributos y métodos. Los atributos van a permitir que ese objeto tenga estado. Y los métodos van a permitir que ese objeto tenga comportamiento. ¿Sí? Identificamos ahora dos tipos de variables, perdón, no dos tipos, dos clases de variables diferentes, según su ámbito. Variables locales y variables de instancia. Entonces, una variable tiene nombre, que le identifica. Una variable tiene valor, que es lo que almacena. Una variable tiene tipo, que es la naturaleza del valor que guarda. ¿Sí? Y también una variable tiene ámbito, es decir, el contexto en el cual esa información, esa variable existe. Entonces tenemos variables locales o variables de instancia. Las variables locales son las que están declaradas dentro de un método. O eventualmente también las que declaran en el intérprete son variables locales. Y solamente existen en ese contexto, no existen en todos lados. No están visibles, no están accesibles, ya sea para leerlas o para modificarlas desde otro lugar. En cambio, las variables de instancia son variables que existen en el contexto de un objeto. ¿Sí? ¿Por qué el objeto lo tiene? Y lo tiene porque la clase a partir de la cual fue creado ese objeto
declara esas variables de instancia que llamamos atributos. Agregamos una palabra nueva a nuestra lista de palabras reservadas, que es la palabra reservada return, que indica cuál va a ser la expresión que se tiene que evaluar para que un método devuelva un valor. Si un método indicamos que va a devolver un valor, necesitamos claramente poner la palabra reservada return al final, indicándole cuál es la expresión que se va a usar para construir el valor de retorno. Bien, y con esto terminamos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.